Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 9, ciclo 2018-1. Bien, vamos con la colonización española, que recuerda abre una nueva puerta en cuanto a los periodos que comprende la historia del Perú. Habíamos visto el desarrollo de la historia precolombina, de la historia prehispánica, del periodo precerámico, del periodo cerámico, el Tahuantinsuyo, y a la caída de este, el factor más importante es la colonización. Entre las causas para que los españoles lleguen a América, tienes la expansión europea occidental. Sí, aquella misma que habíamos visto anteriormente en la construcción del Estado moderno. ¿Recuerdas que España busca expandirse porque hay un problema territorial? Y es que han tomado Constantinopla, han cortado la ruta de comercio los turcos, y al hacerlo se han visto aislados de algunos territorios que son importantes para ellos, como los asiáticos, ¿no? Se toma Constantinopla, se corta la ruta y se buscan nuevos espacios para poder colonizar. Cuando hablamos de la colonización, decimos que es un periodo en el cual se buscan nuevas tierras y estos españoles llegan a América. Pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la institución que les permite llegar a América? El aparato político se conoce como Estado moderno. El Estado moderno tiene como representantes a los reyes. En este caso, en el caso español, aparece la primera dinastía española de la Edad Moderna, que es la dinastía Habsburgo. La dinastía Habsburgo está formada por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no es cierto? Se forman, aparecen los Habsburgo, y ellos son los que van a permitir el viaje de expedición de Cristóbal Colón, ¿verdad? Firmando una capitulación. ¿Qué significa, profe, capitulación? Significa permiso, ¿no es cierto? Permiso de la corona española para venir a explorar nuevos territorios. Es el permiso que otorga la corona para explorar nuevos continentes o nuevos territorios. Son 3 los viajes de colonización llevados a cabo por Cristóbal Colón. El primer viaje es un viaje de exploración en donde él arriba a las Antillas. Aún no ve tierra firme, pero está en el proceso. En el segundo viaje llegan al primer asentamiento español llamada la isla de la Isabela, ¿cierto?, que le confirma la posibilidad de estar cerca del objetivo. Y finalmente, en el tercer viaje llegan a tierra firme, lo que ahora es el territorio de Venezuela, ¿no? Y en el cuarto viaje a Centroamérica, ¿no?, que va a ser el punto de partida para el comienzo de la expansión territorial en el nuevo mundo de la corona española, ¿verdad? Con el cuarto viaje ya comienza la operatividad de la corona española en América del Centro. Ahora, sí es cierto que es súper importante ver el tema de Colón, cómo llega, pero más importante para nosotros en esta separata es ver cómo se conquista el Perú. Cuando llega Colón a América, se descubren los nuevos territorios, comienzan los enfrentamientos con las potencias coloniales ultramarinas, como es el caso de Portugal, empieza la pelea y se determinan los territorios según bula papal por Alejandro VI Borgia en el Tratado de Tordesillas. En Tordesillas lo que se estipula es cuál es el territorio que le corresponde a España y cuál es el territorio que le toca o le corresponde a Portugal. Portugal se queda con lo que actualmente es la Amazonía brasilera, ¿no? Y la corona española se queda
con los territorios de lo que luego va a ser el Virreinato del Perú, ¿no? Que va a tener como su centro de poder económico al puerto del Callao. Bien. En cuanto a la conquista del Perú, ¿no? En cuanto a la conquista del Perú, tenemos que ver que todos estos elementos que acabamos de ver tienen o son la base de la conquista de nuestro territorio, ¿no? Pizarro no es cualquier improvisado, Pizarro ya ha llegado a tener conocimiento de esos territorios, porque recuerda que él ha sido grumete de Pascual de Endagoya, él ya conoce la ruta, sabe que existe una civilización importante al sur, pero no sabe cómo es, ni dónde es exactamente, ni cuál es, ¿no? Está en ese viaje. Ahora, ¿cuáles son las causas que le permiten a Pizarro llegar a América? ¿Por qué viene a América? Pizarro está buscando títulos de nobleza. Poder, y dinero. Bien, cuando hablamos de los viajes de Pizarro, mucha gente siempre me pregunta, profesora, ¿es cierto que Pizarro era analfabeto? Profe, ¿es cierto que...? Bueno, todo lo que tú has escuchado, has leído, escuchado en clase, es cierto, pero hay que contextualizarlo. Tú sabes que cuando Pizarro viene con un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Obtener títulos de nobleza. Si tú te das cuenta y recapitulas, Francisco Pizarro se encuentra en un periodo que está saliendo de la Edad Media y entrando a la Edad Moderna, ¿no? En la Edad Moderna todavía queda el rezago de si tengo más tierras, soy más importante. Pero para tener tierras hay que tener títulos de nobleza. Y él no tiene, porque recuerda que él es un hijo natural, eso quiere decir que es un hijo no reconocido, lo que algunos profesores llamarían es un bastardo, ¿no? Ahora, como él no tiene títulos de nobleza, él puede comprar los títulos a través de un impuesto que se llama la media annata. La media annata sirve para que tú compres tu título, pero tienes que tener dinero para eso, ¿no? Tienes que tener posibilidades para eso. Por eso es que él viene buscando oro, plata, piedras preciosas, que claro, también busca acumularlas porque estamos en el mercantilismo, pero básicamente busca los títulos de nobleza. ¿Lo consigue, profe? Sí lo consigue. Cuando Francisco Pizarro llega aquí a la conquista del Tahuantinsuyo, se hace de la conquista del Tahuantinsuyo, Francisco Pizarro, a diferencia de Colón, no firma una capitulación. La capitulación de Toledo, que es la que se da para esta época, ¿no? La capitulación de Toledo, ¿no? Es recién durante el segundo viaje. En el segundo viaje, donde se confirma la existencia del Tahuantinsuyo, Pizarro pide a la reina, pero cuando él se viene en su empresa de Levante, él viene sin autorización de la corona y es cuando se le acaban las municiones, digamos, cuando se le acaban todos los recursos para poder llegar acá, y él sabe que hacia el sur de América del Norte hay un gran imperio que tiene vastas riquezas, ¿no? Entonces, cuando él llega, busca poder, busca dinero, busca títulos de nobleza. En su primer viaje, llega al pueblo quemado, en donde él no consigue nada más que darse cuenta que este lado de América tiene indios hostiles, así los llama. En el segundo viaje se confirma la existencia del Tahuantinsuyo. ¿Eso qué quiere decir? Recuerda que ahí aparecen los indios tayanes, ¿recuerdas? Los indios tayanes, de cuál tú tienes recuerdo, de quién tienes recuerdo, de Felipillo. Que Felipillo es el traductor, ¿no? Que va a poder llevar a cabo una comunicación media entre los nativos y los españoles. Ahora bien, mientras que se confirma esto de que sean cerca del Tahuantinsuyo, ya no hay dinero, ya no hay posibilidad de seguir, así que Francisco Pizarro decide emprender un viaje hasta España. Cuando él se va a España, ahí recién firma la capitulación de Toledo, que es el permiso que la reina le entrega
para que él pueda llegar a esas nuevas tierras. Y obviamente ayuda económica, ¿no? Ahora bien, el tercer viaje es el viaje de conquista del Tahuantinsuyo. En este tercer viaje lo que se hace es enfrentarse a Atahualpa, ¿no? Terminar con el imperio del Tahuantinsuyo y formar algo mucho más desarrollado y europeizado, que es lo que tú conoces como el Virreinato del Perú, ¿no? En consecuencia, recuerda, se da la destrucción del imperio, ¿no? Porque hay una cantidad de guerras interesantes, ¿no? No solamente eso, sino que se juntan también otros factores. El inicio del colonialismo, porque aparecen los imperios coloniales ultramarinos, que habíamos visto nosotros en la semana pasada, pero aparecen aquí. Colapso demográfico, es cierto, el colapso demográfico puede tener varias razones, y para eso David Noble Cook ya nos había hablado de eso, ¿no? Primero se habla de el problema del trabajo, ¿no? Que el indígena trabaja mucho en la mina y que por eso se muere y ya no hay mano de obra. El otro punto que se toca es que son las enfermedades, ¿no? Las enfermedades que sí, según David Noble Cook, van a arrasar con los indígenas, ¿no? Que finalmente van a hacer caer toda la mano de obra y va a haber necesidad de traer esclavos desde el África para poder cubrir la mano de obra que faltaba, ¿no? Y en el tercer viaje está la conquista del Tahuantinsuyo, como te lo he comentado. ¿Qué estoy hablando? El colapso demográfico con la aparición de las enfermedades y la aculturación y mestizaje, que también es parte de la exploración misma, porque tú sabes que los españoles vienen solos, sin familia, solamente vienen los conquistadores, y lo que hay que hacer es básicamente darse cuenta que las únicas mujeres que hay en esas tierras son las indígenas, entonces es muy fácil la aculturación, es muy fácil también la absorción de la cultura del otro, siendo el otro el dominante, ¿no? Bien, vamos con la guerra civil de los españoles, y acá hay que entender algo súper importante, y es que tú recuerdas que cuando la corona española le da el permiso a Francisco Pizarro para que su expedición tenga protagonismo en América, con la capitulación de Toledo, en esa misma capitulación, que es el permiso, se estipulan algunos elementos, como por ejemplo que se le entregará a Francisco Pizarro los títulos de nobleza que ha pedido, y por supuesto se dividirá el territorio entre los conquistadores, ¿verdad? Ahora, estos conquistadores, ¿no? Que solamente de los que han llegado al principio queda Almagro y Pizarro, comienzan a disputar la posesión del Cusco. Esa es de la causa para la aparición de la Guerra de los Conquistadores. La posesión del Cusco. Esto enfrenta a Pizarro versus Almagro, lo que trae como consecuencia el fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. Ese enfrentamiento entre Pizarro y Almagro termina cuando ambos sucumben, cuando ambos mueren por causa de la guerra, ¿no? En cuanto a la guerra de los encomenderos, la gente siempre me pregunta, profe, ¿qué es una encomienda? Una encomienda es un pueblo de indios que está encargado a un encomendero. ¿Y cuál es la tarea del encomendero? Educarlos, evangelizarlos, cristianizarlos, ¿verdad? Es su tarea. Y a cambio de esa tarea, que recibirían ellos? Tributo indígena, ¿bien? Además son los que se han quedado a cargo de la administración de esas nuevas tierras por parte de la corona española, ¿no? La guerra de los encomenderos comienza por un problema medular, y es que los encomenderos habían sido simplemente administradores de las tierras y debían rendirle cuentas a la corona española y enviar su quinto real. Este pago no fue efectivo, y al no ser efectivo, la corona española decide hacer modificaciones, y para esto se crea la famosa
las famosas leyes nuevas. Las leyes nuevas que vienen de España dicen que se suprimirá la encomienda en la primera vida. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que el encomendero, que se creía el dueño de la encomienda porque a él solamente se le habían dado para administrar, pero él hacía lo que quería con los indígenas, los maltrataba, se rehusaba a pagar el quinto real y poco dinero llegaba a la corona. Así que este encomendero ese encomendero creía básicamente que él era como un señor feudal en América y que él había conquistado los territorios y que por supuesto le pertenecían, pero en realidad no era así. Entonces, esa tarea de evangelización, esa tarea de organización no la cumplía. Por lo tanto, las leyes nuevas estipularon quitarle esas tierras que habían sido encargadas de la corona española y retomarlas en el poder de la corona. Eso significaría que una vez que muera el encomendero, la encomienda ya no se va a poder heredar. Y al no poder heredarse, tarde o temprano, todas las tierras van a pasar a manos de la corona, ¿verdad? Entonces, eso permitiría la reorganización del territorio y, por supuesto, también la reorganización del poder, ¿no? Los encomenderos no se quedaron tranquilos con esto. ¿Cuál es la consecuencia, entonces, de la supresión de estas encomiendas? Es la recuperación de tierras en manos de la corona española. ¿Por qué, profe? Es fácil. Si tú recuerdas, española. Si la corona española le ha entregado las encomiendas a este grupo de poder para que las organice, para que las explote y de allí le entregue el impuesto y no lo hace, la corona española quiere recuperar esas tierras. ¿Cómo hacerlo sin tener que llegar a algo mucho más grande? ¿Cómo hacerlo? A través de la ley. Ahora bien, cuando ellos se ven forzados a que la encomienda se va a reducir a la primera vida, eso quiere decir que no la pueden heredar, ahí comienzan a pelear. Y la corona española, por supuesto, va a mandar a su ejército el más fuerte que tiene, ¿no? Para poder aplacar esto, ¿no? Luego tienes la guerra de los insatisfechos, y la guerra de los insatisfechos aparece porque hay peninsulares que exigen tierras en América. Ahora, ¿qué ocurre con estas personas? Ellos se han enterado de manera diferida porque recuerda que las noticias van retrasadas casi un año, ¿no? No es tan fácil llevar noticias de América a España, de España a América, por el océano y mucho menos cuando la navegación es a vela, es muy lenta. Así que en España ni siquiera se han enterado que las leyes nuevas ya están operando en el Perú, pero lo que sí se han enterado es que hay encomiendas en el Perú. Ellos quieren también ser parte de este sistema de encomiendas y llegan al Perú. Cuando llegan al Perú ya era muy tarde porque aquí ya no se entregaban encomiendas, lo que se hacía era más bien entregar leyes nuevas, ¿no? Es por eso que los insatisfechos, bueno, sin saberlo, se vienen aquí al Extahuantinsuyo y se dan cuenta que no les van a dar nada. Allí reaccionan mal. Y cuando reaccionan mal comienza la guerra de los insatisfechos, que termina con la victoria aplastante de la corona española dentro de la guerra. Y por supuesto, como broche final, España se va a coronar, digamos, como la ama, reina y señora de todo este siglo, ¿no? Ahí. Lo que tienes acá es un reposicionamiento de la corona española. Bien, vamos con la resistencia inca. La resistencia inca es una respuesta, es la respuesta a la colonización española
Y es esta cúpula del poder. Y tú me preguntarás, profesora, ¿cuál cúpula? Recuerda tú que antes de la llegada de los españoles existían las famosas panacas reales. Una panaca real es una familia de élite. Esas familias que gobiernan, tú ya sabes que hay sobre todo son las familias del Cusco. En el caso de Huáscar, por ejemplo, es la panaca real de gobierno. Y así vas a encontrar a la rebelión, y así vas a encontrar la resistencia. Y así vas a encontrar la resistencia en donde la panaca de Manco Inca es la que va a hacerle frente a la conquista española, porque recuerda que cuando los españoles llegan al Virreinato del Perú, recuerda que cuando los españoles llegan al Tahuantinsuyo, ellos saben perfectamente que no deben intervenir directamente en el gobierno porque los indígenas se van a rehusar a esto. Es por eso que los españoles buscan el apoyo, entre comillas, de una persona de la panaca real, de la élite inca, ¿no? Para así hacer ver que el gobierno sigue siendo el mismo. Es más, los españoles van a dejar a la panaca real con sus mismos beneficios, con sus mismos privilegios, como por ejemplo, no mitar o no tributar. Ahora bien, estas formas que parecen beneficios que no diferenciarían en nada el poder anterior que tenían las panacas al poder actual en la colonización, van a afectar mucho a este grupo de élite que está buscando la recuperación del poder político del Tahuantinsuyo, es decir, volver a gobernar el territorio del Tahuantinsuyo. Pero al no encontrar esta respuesta, al no poder hacerlo, buscaron acomodarse mejor y tener beneficios de élite, ¿no? En el caso de Manco Inca, él inicia la resistencia, hay resistencia en Lima, resistencia en Cusco, finalmente se refugia en Vilcabamba y en Vilcabamba es derrotado. Y después de su aparición tienes a Saidi Tupac. Saidi Tupac va a buscar por todos los medios también la resistencia, pero es convencido por los españoles de que podría acceder a la hacienda de Yucay, quiere decir de que podría acceder a la encomienda de Yucay, quiere decir que él va a encontrar un territorio con indios adentro, que va a evangelizar y que va a tener todos los derechos y los poderes como si fuera parte de la panaca real. Entonces, va a optar por esta opción. Finalmente es la misma panaca real la que lo va a sacar del poder y va a poner a Titu Cusi Yupanqui, que firma la paz de Acobamba, y la paz de Acobamba implicaba el reconocimiento del rey de España, ¿no? Y por supuesto del poder de los conquistadores. Finalmente hay disturbios, problemas, sale Titu Cusi Yupanqui, entra Tupac Amaru I, que se revela durante el gobierno del virrey Toledo, pero que finalmente se ejecutaba en la plaza del Cusco. Cuando esto pasa, la gente comienza a crear imaginarios colectivos, y en ese imaginario colectivo aparece el mito del Incarri. El Incarri es el mito que dice que en cualquier momento la cabeza cortada de Tupac Amaru I y su cuerpo se juntarán, y cuando eso ocurra, cuando en algún momento se junte la cabeza con el cuerpo de Sapa Inca, entonces regresarán los años gloriosos del Tahuantinsuyo. Eso quiere decir que la gente está esperando que el poder de los españoles se reduzca, y cuando es eso, cuando lleguen las señales de este mito. Ahora, en consecuencias, aparece el sometimiento definitivo de la élite inca. Si antes habían privilegios para ellos, antes habían tratos especiales, ahora ya no los van a ver. La aparición del taquionco, y el taquionco es esta forma de sacarle la vuelta a la religión católica, ¿no? Es esta forma de poder continuar con sus prácticas prehispánicas, ¿no? Que finalmente van a ser repelidas por el cura Albornoz. El mito del Incarri, del cual te hablaba, y la extirpación de idolatrías. Profe, ¿qué es la extirpación de idolatrías? Es un sistema por el cual se busca que el indígena deje sus prácticas paganas y se convierta al catolicismo, porque bautizado ya está. El único problema es que él todavía no interioriza cuáles son las normas o las formas que debe seguir para mantenerse en la religión católica, como por ejemplo dejar del todo de venerar a sus ex dioses, a sus antiguos dioses.
Bien, cuando hablamos de las instituciones que corresponden al Virreinato del Perú, es un poco complejo porque el sistema de gobierno español es muy jerarquizado, ¿no? Está muy burocratizado. Pero vamos a verlo de una manera sencilla. Cuando hablamos de las instituciones, debemos separarlas en dos. En las que se encuentran en la América española y la que se encuentra en España o la metrópoli. ¿Verdad? Cuando hablamos de la institución judicial más importante de América, estamos hablando de las audiencias, pero no de cualquier audiencia. La más importante es la Real Audiencia de Lima. También tienes audiencias, luego de la rebelión de Tupac Amaru, de tenerlas en el Cusco, en Trujillo también hay, ¿no? Pero ¿cuál es la institución judicial más importante que da consejos o da las pautas para la organización judicial en el Perú? ¿Cuál es la institución que se encuentra en España, en la metrópoli? Es el Real y Supremo Consejo de Indias. Ese es el Real y Supremo Consejo de Indias. Es el ente rector de las leyes que van a regir en nuestro virreinato. En el caso de la economía, el ente más importante en América es el Tribunal del Consulado. Y en el caso de España es la Casa de Contratación de Sevilla. No olvides, por favor, nunca que el Tribunal del Consulado y la Casa de Contratación están organizando un monopolio comercial. ¿En qué sentido, profe? En que cuando hablamos del comercio entre estos dos entes estamos refiriéndonos a que no vamos a permitir que nadie más comercie con nosotros. Es más, durante el Virreinato del Perú se quiere comerciar y como la economía española no lo permite, aparecen los piratas, los corsarios que van a hacer pozos a raya con las reformas borbónicas, pero eso es mucho más adelante todavía. Por otro lado está la imagen del virrey. El virrey es el alter ego del rey. Es como su imagen, pero en América, ¿no? Las audiencias, ya sabes que son órganos que administran justicia. En el caso de los corregimientos, son entes en donde se organiza y recauda el tributo indígena, se reparte las mercancías, se organiza a los indígenas. Las intendencias tienen el mismo sentido que los corregimientos, pero durante las reformas borbónicas, o sea, las reformas del siglo XVIII. Los cabildos son municipios que podemos dividir en dos, ¿verdad? Podemos dividir estos cabildos en cabildos de blancos, chapetones y criollos, y cabildos para indios, ¿no? Es el lugar en donde ellos llevan sus reclamaciones, su organización, ¿no? Y que también está organizado, está implementado para poder uniformizar pesos, medidas, hacer el trabajo edil, ¿no? Y las reducciones, que ya lo hemos comentado antes, las reducciones son pueblos de indios. Pueblos de indios. El gobierno colonial va antes que las instituciones. Una vez que la corona española ha tomado los territorios que habían sido de los encomenderos, que habían sido de los conquistadores, la corona española va a buscar
organizar el Virreinato del Perú. Y para esto se crea este sistema conocido como el gobierno colonial. Allí aparecen las reformas toledanas. Es el virrey Toledo el encargado de la mejor administración de los territorios recuperados. Bien, ¿cuáles son los objetivos de las reformas? El primero es reorganizar el virreinato peruano, lo que te comentaba, ¿no? La corona española quiere tener certeza de cuántos indígenas hay, de cuánta mano de obra se puede utilizar, de cuánto recurso hay. Quiere tomar el control, ya que el sistema anterior de los encomenderos no había resultado como ellos querían. Ahora vamos a tener esta suerte de segunda oportunidad para la corona española, ¿ya? Se busca organizar la mano de obra. Eso también es bien importante, porque no solamente llegan los informes a España de que tenemos mucho recurso, se llegan los informes de que los indígenas están muriendo. ¿Y por qué están muriendo? Porque al principio del Virreinato del Perú hay un desgaste por las guerras, hay un desgaste por las epidemias, hay un desgaste por los trabajos forzados, y ahora tenemos que saber cómo vamos. Si tenemos mucho recurso, ¿cómo vamos a explotar ese recurso, ¿no? ¿Con cuánta mano de obra contamos? En las medidas se crean las reducciones. ¿Qué es una reducción? Es un pueblo de indios, básicamente, ¿no? ¿Y para qué lo crean, profesora? Porque antes los indios vivían en las encomiendas, pero en la encomienda el indígena se escapaba de ella, no había control, el encomendero no quería que el cura los bautizara, que era el fin último, que era la evangelización, y no había conteo de ellos, porque en realidad la corona española lo que está buscando con el bautismo no es solamente evangelizarlo, convertirlo, no. Está buscando también un sistema de censo, porque no tenemos partidas de nacimiento, no tenemos nada de esas cosas. Lo único que tenemos son libros de parroquia. Y los libros de parroquia cuentan cuántas personas se han bautizado, eso quiere decir cuántas personas existen en ese lugar. Ahora, para que los indígenas no escapen ni tengan posibilidades de equivocarse en las cuentas de los indios, entonces se crean las reducciones. Se organiza la mita, bien interesante también, porque a través de la reducción puedo saber cuánta mano de obra masculina tengo, cuánta mano de obra femenina, cuántos viejos, cuántos jóvenes. El tributo en dinero. Sí es cierto que el pueblo está acostumbrado a tributar, pero está acostumbrado a tributar desde el imperio de los incas con excedente de producción. Eso es algo que a los españoles no les conviene ni les interesa, porque ellos están aquí por un sistema mercantilista, y es por eso que se va a obligar a los indígenas a que ya no lleven su excedente de producción, sino que ahora lo hagan en monedas, ¿no? Y finalmente la instauración de la Inquisición, que no es algo nuevo para los españoles, porque recuerda que esto viene de la contrarreforma religiosa, es uno de los instrumentos que se busca para evitar el avance de los protestantes, y aquí en el Perú también es importante porque lo que se busca es eliminar todo rasgo o todo ápice de otra religión que interfiera en los asuntos justificadores, evangelizadores de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué trae como consecuencia este nuevo orden colonial? La consolidación del sistema virreinal. Ahora sí el rey sabe exactamente cuánto hay, cuánta mano de obra, cuántos indios, qué va a hacer, tiene todo controlado. Pero cuando estamos hablando de la encomienda, ahí no, ahí el control lo tiene el encomendero. Y esto es lo que le hizo tener tanto poder que finalmente desconociera a la corona española y que la corona española respondiera, como ya lo hemos visto antes, con las leyes nuevas, que finalmente le quitaban lo que la corona les había encomendado para que administraran. Como no funciona, aparece este sistema, ¿no? Que es el gobierno colonial. Bien, ahora nos vamos un poco más hacia el aspecto social y vamos a ver cómo está compuesto. Y acabamos de ver las instituciones, qué significaba cada cosa, cómo lo controlaban, pero ahora queremos ver a quiénes vamos a controlar. Y vamos a controlar básicamente a dos repúblicas, porque así se divide el Virreinato del Perú. Se divide en dos repúblicas porque la idea es que el español blanco peninsular no se mezcle de ninguna manera con el indio. Eso en el papel.
¿no? Y en el papel vas a tener tú una república de indios con leyes y beneficios, privilegios, derechos y deberes para los indios, y lo mismo en el caso de los españoles, ¿no? Separados. Ahora, lo que tenemos que ver es que ya llega muy tarde esta idea, ¿no? Porque ni bien llega Pizarro y sus huestes, tú te vas a dar cuenta que el mestizaje ya está apareciendo. Es más, desde que pisan el territorio americano ya hay mestizaje, entonces ya hemos llegado un poco tarde, ya se ha creado lo que tú conoces como castas, ¿no? Que de ellas vamos a hablar en un momento, y también hay una legislación para ellas. En la República de Indios tenemos dos tipos de indios, los indios de la nobleza y los indios del común. Los indios de la nobleza, también llamados indios de cédula, esos indios tienen privilegios. Como te lo había comentado antes, las ex-fanacas reales van a ser tratadas al principio como lo eran en el Imperio del Tahuantinsuyo. Ellos no mitan, no tributan, tienen yanaconas o sirvientes. Entonces, más o menos pasan una vida muy parecida a la del virreinato a la del Tahuantinsuyo, que poco a poco va a ir desestructurándose, ¿no? Poco a poco va a ir perdiéndose esos privilegios. Y están los indios del común, que esos son los famosos Hatunrunas, que habíamos visto ya en el Imperio del Tahuantinsuyo. Son los Hatunrunas que cumplen dos funciones, la mita y el tributo. Mitar significa aportar al Estado una cantidad determinada de dinero, porque en este caso la mita es el trabajo, ¿no? La fuerza laboral. Y con la fuerza laboral vamos a suplir los requerimientos de la Iglesia, los requerimientos de la corona española. El tributo debe ser sí o sí en monedas. El tributo no puede ser, como te lo había comentado ya, no puede ser en excedente de producción, ¿no? Hay cambios a la corona española, lo único que le importa es la mano de obra y el pago, nada más, ¿no? Hay varios tipos de mita. Puedes tener mita minera, mita obrajera, ¿no? En la mita obrajera tienes los huatacos, que son centros de producción medios, y los chorrillos, que son medios de producción familiares, ¿no? Y estos de la obrajera se refieren a la textilería. En el caso de la mita minera, pues ya lo conoces, el trabajo en las minas de socavón, que luego van a acarrear la pérdida de mano de obra de los indígenas por unas malas condiciones de trabajo, ¿no? Luego está la República de Españoles, y ahí chapetones y criollos, ¿no? ¿Quiénes son los chapetones? Son los peninsulares, aquellos que han nacido en España y que han venido a las nuevas tierras. Obviamente son de padre y madre españoles, son diferentes de los criollos, que los criollos sí han nacido aquí en el Virreinato del Perú, ¿no? Ellos tienen un estigma, y el estigma es la crianza, ¿no? La crianza de una negra ama de leche, que es muy común en el Virreinato del Perú y no así en el Imperio Español, ¿no? O sea, en la península no hay eso, en la península la cría la madre, y la madre lo educa, y la madre lo amamanta, y todas las virtudes de las blancas pasan a través de la leche a los niños. En el caso de aquí no, en el caso del Virreinato del Perú, las que crían son las negras, las que crían son las indígenas. Entonces estas razas, entre comillas, inferiores, también inferiorizan al nuevo crío, ¿no? Es más, el nuevo crío va a ser tomado como alguien que no tiene potestad, que es aniñado, que es afeminado. Hay muchos viajeros como Tsudi, como Wiener, que hablan ya para el siglo XIX de cómo eran ellos, ¿no? De cómo se veía al limeño. Al limeño se le veía como muy frágil, muy débil, ocioso, y todas esas taras tienen que ver con la característica de aquella persona que fue, entre comillas, la madre, o sea, la que lo amamantó durante su proceso de desarrollo. En cuanto a la economía, ellos están basados en el mercantilismo, que es este sistema en donde lo que se busca es el acopio de metales y piedras preciosas, que está en boga en toda Europa. Y el monopolio comercial, que te lo he comentado, solamente son dos puntos que se unen, ¿no? El puerto del Callao, en donde se encuentra el Tribunal del Consulado, ¿no? Que es el grupo burgués, es la institución burguesa que o comercial, que va a controlar el tráfico en toda la cuenca del Atlántico, y
También está la idea de que España sea el único vendedor, ¿no? El único vendedor de estas nuevas tierras. En el caso de las castas, ¿qué son las castas? Las combinaciones. Combinaciones raciales. Que pueden ser muchas, ¿ah? Pueden estar el indio con el blanco, el blanco con el negro, el indio con el negro, entre otras, ¿no? Mientras más puro seas, no importa ser un indígena, no importa ser un chapetón, mientras más puro seas, mejor es tu posición en el virreinato del Perú, ¿no? Lo que no se quiere es la combinación, lo feo, la casta, eso no se quiere, pero sin embargo existe, ¿no? Está la combinación mestiza más común, que es la combinación del indio con el blanco, te da el mestizo. Eso hay un montón en el virreinato del Perú. El blanco con el negro me da mulato. Y el negro con el indio es la peor combinación, la más baja, la más ruin, la menos querida, porque junta dos mundos paralelos llenos de taras, ¿no? Juntas las taras del indio y juntas las taras del negro y sale un elemento raro, que así lo llaman ellos, ¿no? Es el famoso sambo. El sambo, ¿no? Que es lo peor que te puede pasar si estás en el virreinato del Perú. A continuación vamos a revisar los impuestos. Y mira que en el virreinato del Perú lo importante es tener una buena recaudación. No solamente porque la corona española así lo quisiera, sino que la recaudación de impuestos también es un muy buen termómetro para medir a la población, ¿no? ¿Qué tipo de persona debe pagar? ¿A qué casta pertenece? ¿A qué república pertenece? Tenemos los impuestos aduaneros. Son el alcabala y el almojarifazgo. El alcabala es el impuesto aduanero grabado a las compras y ventas dentro del virreinato del Perú. El almojarifazgo es el impuesto aduanero también cobrado a compras y ventas fuera del virreinato. O sea, se está refiriendo a España, ¿no? El quinto real es el 20% o la quinta parte de todo lo explotado en esas tierras que será entregado a la corona española. El beneficiario es la corona. La media nata, te lo había comentado, la media nata sirve para comprar títulos de nobleza. El tributo solo pagado por los indios. ¿Qué indios, profe? Los indios del común. Y el diezmo a favor de la Iglesia Católica, así como la primicia. ¿Qué es la primicia, profe? La primicia es la primera camada de animales o la primera cosecha de las tierras que va directamente a la Iglesia Católica para el agradecimiento a la institución, ¿no? En cuanto a la educación, ya sabes tú, tenemos dos formas de educar, la educación de tipo formal y la educación de tipo informal. La educación de tipo formal y la informal. Cuando hablamos de la educación formal nos referimos a la aparición de colegios, ¿no? Es una enseñanza en donde los varones son lo más importante, ¿no? Y están divididos no en grados, porque no hay una especificidad. Están divididos no en grados, porque no hay una especificidad, no hay primer grado, segundo grado, pero lo que sí hay son colegios mayores y colegios menores. Esto quiere decir colegio de las primeras letras, ¿no? Y colegios más avanzados, colegios mayores y colegios menores. ¿Quién se educa ahí? Se educa la gente de élite. ¿Qué tipo de élite? Élite española.
Pero también hay un tipo de colegio de educación formal para varones que no es de élite española, sino que más bien es de élite indígena. Porque sí, si bien es cierto, los jatunrunas no llevan una alfabetización, el que sí lo hace es el hijo del curaca, las personas que pertenecen a la élite, ¿no? Y en el caso de la informal, bueno, eso es para los hombres. En el caso de la informal se puede dar en los gremios o se puede dar dentro de las casas. Profe, ¿quiénes son los que aprenden en gremios? Bueno, en gremios lo primero que hay que decir es que en gremios se aprende a través de la experiencia, ¿no? Hay un maestro, hay un aprendiz y se aprenden oficios como, por ejemplo, panadería, zapatería, cosas así, ¿no? Trabajos manuales. Y normalmente son para los indios, pero no los indios de la nobleza, indios del común, ¿no? Los que deben aprender a desarrollar esa habilidad, ¿no? Y finalmente están la educación informal en las casas. ¿Quiénes se educan en las casas? Son algunas parroquias. Se educan las mujeres. Las mujeres tienen una educación no orientada hacia la alfabetización, sino más bien hacia su control, por supuesto, su control, para eso es importante, su control, y también para su modelación dentro de una esfera virreinal que te tenía como relegada al último puesto, ¿no? O sea, para controlarte, entonces hay que mantenerte en la casa, mantenerte en un convento, eso es súper importante. No importa que aprendas, eso no interesa. Hay mujeres subversivas que entran al convento y aprenden, sí, eso es claro, pero ese no es el objetivo del convento, ¿no? Es más bien recluirte. Es más, recluirte hasta para evitar que tu honor caiga en manos de un galefardo cualquiera, ¿no? Y termines tú sin honra y nadie quiere casarse contigo. Te meten al convento, que es una monja de velo negro, nadie o la mayoría de la gente no va al convento porque tiene verdadera vocación, simplemente porque es el único lugar a donde puede llegar. Y finalmente sales del convento en algunos casos solo para casarte, ¿no? Por supuesto, desarrollar tus habilidades que has aprendido. ¿Qué se aprendió con las monjas? A tejer, a bordar, a zurcir, a hacer el atado, a asar la carne, eso has aprendido, ¿no? Y aparte, bueno, también algunas pequeñas letras, ¿no? Algunos números contra el 10, cosas así, ¿para qué? Para que tú puedas instruir a tu hijo en los primeros años de vida, ¿no? Y en el caso de aprender las cosas domésticas, para ser una buena mujer, así tú tengas gente que trabaja a tu servicio, tienes que saber cómo se hacen las cosas para que ellos puedan hacer el servicio. Entonces, eso también se ve reflejado acá, ¿no? En cuanto a la educación superior, ¿no? En la educación superior, allí tienes los colegios, en este caso de San Pedro y San Pablo, y las universidades. Ahí está nuestra querida Universidad Real y Pontificia Universidad de Lima. Acá estamos nosotros, Real y Pontificia Universidad de Lima, que no es otra más que tu anhelada San Marcos. Con ese nombre nacimos a partir de la organización de los jesuitas, ¿no? Bien. En cuanto al arte, el arte está dividido en tres aspectos: la arquitectura, la escultura y la pintura. En la arquitectura destaca el barroco. Destaca el barroco con campanarios, cúpulas, portadas de las iglesias y balcones de las casonas que tienen este estilo, ¿no? Tú recuerda que el estilo barroco es muy del siglo XVIII, es un estilo recargado, es un estilo de las grandes esferas, ¿no? En escultura se realizó principalmente en madera, ¿no? Y en imágenes religiosas se ve plasmado su trabajo. Y finalmente la pintura, en donde lo más importante es el desarrollo de la escuela cusqueña.
donde destaca Quispetito, que es el que va a tomar las formas plásticas del Renacimiento, sin técnica por si acaso, porque él solamente lo hace a mano alzada, ¿no? Va a tomar esas formas plásticas y las va a intentar incorporar con las características físicas de los peruanos, ¿no? Tienes un arcángel Gabriel, ¿no? Muy renacentista, pero con la cara cobriza, ¿no? El cuerpo cobriza. Entonces, esa unión, esa fusión va a dar la famosa escuela cusqueña, que es la fusión entre la tradición europea y la visión del indígena del momento, ¿no? A continuación, vamos con las preguntas. Pregunta número 1. Entre los factores que permitieron la invasión española al Tahuantinsuyo, marca las alternativas que presenten causales de tipo político y social. Mira lo que te están pidiendo, causas políticas y sociales. Una de las causas por las cuales es posible la invasión del Imperio del Tahuantinsuyo es el carácter multiétnico que tenía. Porque yo te había comentado en la semana número 6 que el Imperio del Tahuantinsuyo era una gran bolsa, que tenía un montón de etnias adentro y que nadie quería pertenecer al Imperio del Tahuantinsuyo, más que los chinchas, ¿no? Pero que todas ellas tenían, en vez de una identidad imperial, tenían una identidad particular. Los huancas, los chancas, los chimúes, que con eso van a batallar un montón los incas, porque los incas van a intentar que todo se condense en su poder, pero no lo van a lograr, ¿no? Porque cada uno tiene dioses diferentes, tradiciones diferentes, formas diferentes, ¿no? Entonces, eso sí es cierto, ¿no? Es un elemento político. El carácter, la expansión europea del siglo XVI, eso también es cierto, ¿no? Es cierto y es una característica o una causa política, porque son los enfrentamientos indirectos entre España y Portugal los que van a llevarlos, aparte de la búsqueda de ruta de comercio, los que van a llevarlos a tomar esos territorios en el siglo XVI, ¿no? La superioridad de la tecnología bélica española. Mira, eso es algo que siempre se ha repetido. Los españoles tenían mejores armas, por eso nos ganaron, pero si tú te das cuenta, en la captura de Atahualpa, en Cajamarca, no hay uso de armas. O sea, no es que están mejor organizados, con más tecnología y por eso nos han ganado. No, eso no existe, ¿no? Impacto de las epidemias sobre la población aborigen. Eso también es un punto que es cierto y que ya lo hemos trabajado y que forma parte de la causa social. ¿Por qué? Porque esas epidemias traen consigo una baja demográfica muy fuerte que luego va a destruir el Imperio del Tahuantinsuyo y va a traer como necesidad a negros del África, ¿no? El número 5 dice conflictos entre las élites del Cusco y Tumubamba. Por supuesto, cuando los españoles llegan van a encontrar la rivalidad, van a encontrar el enfrentamiento entre las panacas del sur y la panaca del norte. La panaca del sur es la panaca del Cusco, de Huáscar, y la panaca del norte es la de Atahualpa en Tumibamba. La identificación de los españoles como supuestos dioses huiracochas. Eso también es cierto, pero lo que no es cierto o lo que no calza es que sea una causa social, más bien es una causa religiosa, ¿no? Así que tu clave es la letra D, 1, 2, 4 y 5. Pregunta número 2. Bajo la influencia de Fray Bartolomé de las Casas, el apóstol de los indios, Carlos V promulgó en 1542 las controvertidas leyes nuevas, cuerpo de ordenanzas que prohibía la esclavitud, determinaba la supresión de la perpetuidad de las encomiendas, por añadidura disponía la instauración de la Audiencia de Lima como máximo órgano judicial y administrativo que estaría presidido por el virrey investido del mando militar, ¿no? Este fragmento lo hemos tomado de las ideas de Teodoro Hampe y nos preguntan, en base a lo aprendido en clase y del texto anterior, se puede inferir que entre los objetivos de las leyes nuevas se presentaban. Bien, como se busca defender a los indígenas, vamos a decir que una de las cosas más importantes es que la corona está viendo al indígena como un elemento para reproducir, para producir riquezas. Y lo que se está buscando no es tanto la protección del indio por sí mismo, se está buscando la protección de las propiedades de la iglesia, de las propiedades de la corona española, ¿no?
Otra cosa también importante es que, ¿por qué la corona española ve disminuido sus recursos? ¿Por qué ve disminuido su propiedad? Porque la corona española ha cometido, entre comillas, un error, y ese, entre comillas, error que ha cometido es no venir ella directamente a administrar, sino mandar a los encomenderos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, con las leyes nuevas, se quiere quitarle de la mano a los encomenderos el poder y ponerse ellos. Por eso la premisa número 1 es cierta, dice, colocar el poder en manos de los representantes de la corona. La número 2 dice, promover la modernización del Estado español y sus colonias. En ningún momento el Estado español intenta modernizarse porque ya es moderno, porque recuerda que forma parte del Estado moderno. Así que esa no. Evitar que los encomenderos se conviertan en una nobleza indiana. Sí, claro. Te lo comentaba cuando hablaba de los encomenderos, ¿no? Y te decía que ellos habían venido a prácticamente a tomar posesión sobre el terreno como si fueran pequeños señores feudales, como si la tierra fuera de ellos. Y la tierra no era de ellos, porque una encomienda es un pedazo de tierra, una encomienda es un pueblo de indios que tiene objetivos, y su objetivo es la evangelización, no hacer uso de su poder pleno, completo y plenipotenciario, sino que lo importante es ahí que ellos se beneficien, claro, que se van a beneficiar con el trabajo de los indios, pero no para su propio usufructo, ¿no? Esta es verdadera. Lo que la corona española quiere cortar esa viada. Ellos no quieren que exista más tiempo para que tomen más poder, ¿no? Velar por la conservación de los vasallos nativos. En realidad, la corona española no es que quiera velar por el indio, pero lo que sí es cierto es que quiere velar por la mano de obra del indio, ¿no? Y es básicamente un súbdito del rey, lo mismo que está ocurriendo con los encomenderos. Ambos son vasallos del rey, ¿no? Por eso tu clave es la letra D, 1, 3 y 4. Pregunta número 3. Con el apoyo de las panacas del Cusco y el prestigioso Vilag Humu, Manco Inca inició en 1536 un levantamiento armado para expulsar a los españoles y restablecer el Tahuantinsuyo, asediando la capital durante 6 días y estableciendo un cerco sobre el Cusco que se prolongó por casi un año. No obstante, el factor primordial para el fracaso de su movimiento fue... Bien, en esta pregunta hay que analizar muy bien e hilar muy fino. Mira lo que te está preguntando. ¿Cuál es el factor primordial, el principal factor, el principal para el fracaso del movimiento de Manco Inca? Y cuando nosotros hemos visto, nos hemos dado cuenta que la mayor parte de los representantes de la élite indígena que participaron tuvieron al final una búsqueda personal de beneficios, como por ejemplo la firma de la paz de Acobamba, la entrega de la encomienda de Yucay, ¿no? Y lo que estaban buscando era beneficios personales, pero eso implicaba la ayuda, el respaldo que por contraparte se le daría a la corona española, ¿no? A la causa hispana. El control de la causa hispana, ¿no? En ese caso que lo termina cristalizando el virrey Toledo. Entonces, lo que ellos estamos viendo aquí es que el factor principal para el fracaso de la rebelión es el apoyo de las huancas, huaylas y los yungas a la causa hispana, ¿no? Porque ellos van a aliarse a algo que les beneficiaba, ¿no? En relación a las actividades económicas coloniales, relaciones según corresponda. Bien, esta pregunta es bastante completa, ¿no? Y vamos a ver cómo nos va. Dice, la minería. La minería incrementa su producción en el siglo XVI gracias al sistema de amalgama. El sistema de amalgama es el que permite, vamos a ponerlo acá, la extracción de plata, pero ya no la plata en bloques, la plata pura y dura, sino que ahora se va a permitir purificar el mineral, ¿no? El comercio. Bueno, el comercio
tiene dos instituciones que supervisan su buen funcionamiento. Uno está en América y lo conocemos como el Tribunal del Consulado, y el otro es la institución que está en la metrópoli, conocida como la Casa de Contratación de Sevilla, que está dispuesta a la supervisión del comercio del comercio colonial ultramarino de España y sus colonias, ¿no? Por eso es que la 2 es la letra C, la 1 es la letra D. La industria. En el caso de la industria, hay dos tipos o dos espacios en donde se produce con bastante regularidad. Uno es, los dos son parte de la mitad, ¿no? Uno es el obraje y el otro es el chorrillos, que te lo he comentado en nuestro cuadro sobre la economía, ¿no? Destacan la producción de los obrajes y los chorrillos para abastecer el mercado interno. Y finalmente, las haciendas, las cuales abastecían los mercados locales con productos de pan llevar, ¿no? Con productos salidos de la tierra que se necesitan para el consumo diario. Por eso tu clave es la letra E. Interesante pregunta la que tenemos frente, porque nos mezcla un poco de texto con una imagen, ¿no? Que es una acuarela de Pancho Fierro que es preciso que cite para que tú te contextualices, ¿no? Vamos con la pregunta número 5. En la siguiente imagen se puede observar a un penitente en un evento público vestido de San Benito y una coraza montado sobre un asno y con las manos atadas ante la presencia de las autoridades coloniales y la población en general. La escena descrita representaría, bueno, cuando nosotros vemos el San Benito ya nos estamos imaginando lo que puede ser, ¿no? El San Benito es uno de los instrumentos utilizados por la Iglesia Católica para identificar al infractor de la Iglesia Católica. Tú sabes que durante el gobierno, instauración del gobierno colonial de Toledo, se instaura aquí en el Perú la Santa Inquisición, que es una institución que viene de Europa, de la moderna, ¿no? Y que busca el castigo a aquellas personas que han incumplido con la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, busca perseguir a los judíos marranos que siguen con sus prácticas judaizantes, que se han bautizado al cristianismo, pero que siguen siendo una amenaza para la Iglesia Católica y a todo aquel que no comparta prácticas o ideas con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, el San Benito consta de este cucurucho, ¿no? Este sombrero en punta y además está ataviado con ropajes que lo hacen definirse como una persona no grata para la Iglesia Católica y es paseado en un auto de fe, un auto público, cerca a los alrededores de la Plaza Mayor de Lima, que tú conoces ahora como la Plaza de Armas de Lima, y que sirve de escarmiento para que toda la gente haga escarnio público de esta persona y para que se den cuenta qué es lo que pasa cuando alguien se pone en contra de la Iglesia Católica, ¿no? La Santa Inquisición va a ser muy severa en esto, ¿no? No es que la Santa Inquisición mate mucha gente, pero sí es de hacer estas representaciones públicas, ¿no? Es por eso que tu clave en esta pregunta es la letra C, el auto de fe ordenada por la Santa Inquisición de Lima. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.